Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Felipe Duarte. Yo, como bien decían, soy geocientífico de la Universidad de los Andes. Me gradué el semestre pasado y vengo a presentarles mi proyecto de grado que realicé hace un año. Lo presenté en noviembre del 2018 y su título original, el trabajo en realidad fue realizado en inglés, pero pues para facilidad de todos y de mí mismo, lo voy a presentar en español esta vez, por lo que el título es Efectos de la coalescencia de burbujas sobre las fluctuaciones geoquímicas y físicas de sistemas de magmas intermedios. Entonces, básicamente, el objetivo general de este estudio es poder entender cuál es el rol que tiene la coalescencia de las burbujas en las fluctuaciones del lago de lava del Monte Erebus. Entonces, para empezar, les voy a dar como un esquema rápido de la conferencia. Voy a tratar 6 puntos fundamentales. El primero es una introducción que va a incluir la ubicación y la motivación del estudio, además de la geología y el contexto tectónico del área de estudio. Seguidamente está la teoría fundamental, en el que voy a hablar un poco acerca de cómo se pueden acoplar modelos físicos y geoquímicos para el estudio de sistemas magmáticos, en especial como ya aterrizado este estudio en particular. Les voy a hablar sobre escenarios preconceptuales del estudio y sobre los métodos de solución que tienen esos escenarios preconceptuales, para luego poder hablarles sobre la nueva teoría, que es como lo que aporta realmente este estudio. Y ahí voy a tratar los supuestos para la coalescencia de burbujas. Les voy a dar un breve resumen del proyecto, la formulación que utilicé para la coalescencia y los métodos de solución de la misma, para luego poder hablar de los resultados en los que voy a comparar los modelos y hablar de manera más específica de los resultados de esa coalescencia. Finalmente les contaré un poco de las conclusiones y el trabajo futuro que este trabajo de grado abre para más adelante. Entonces, básicamente, este es un trabajo de grado que se centró en lagunas de lava. Básicamente, así es como se ve una laguna de lava. Este es un ejemplo muy bonito de República del Congo. Y básicamente lo que se quiere hacer es poder entender cómo es que funcionan estas lagunas de lava. La aproximación que realicé es mediante la coalescencia de burbujas, que mediante este diagrama sencillo les muestro que es simplemente como dos burbujas pasan a ser una más grande. Ese es como de fondo todo el estudio. Entonces, ya para empezar un poco con la introducción, les voy a contar un poco sobre la ubicación y la motivación de este estudio. Y voy a empezar describiendo un poco el Monte Erebus. Según Berendt, en el 99, él describió este volcán como el estratovolcán activo más austral, ubicado en Ross Island, en el grupo volcánico McMurdo. Es un volcán que está caracterizado por tener un lago de lava persistentemente activo durante las últimas décadas en el cono del cráter, el cual ha alcanzado un estado estable. Este lago de lava llega a ser como tan activo y tan importante que incluso en imágenes satelitales de la NASA se puede observar, como es este caso. Esta es una foto del volcán actualmente. Y acá vemos la escala, que es medio kilómetro. Se puede ver bastante claro cómo el lago está activo todo el tiempo. Y básicamente esta es la motivación del estudio. ¿Cómo es posible que haya un lago de lava que esté activo durante varias décadas? Y más aún que haya entrado en un estado estable. Esto se decidió estudiar a través de la dinámica de sistemas volcánicos y del el estudio del ascenso del magma, y pues incorporando la coalescencia de burbujas, que es lo que compete propiamente al estudio. Entonces, un poco sobre la geología y el contexto tectónico del sitio de estudio es que Kyle en el 90 describió la composición principal de las rocas como fonolitas de anortoclasa fírica, con algunas variedades en campo, en las que también encontró
basanita y lavas porfiríticas intermedias. Ya en cuanto a la geología de campo volcánica, se pueden observar flujos de lava, diques, depósitos piroclásticos de composición intermedia y basanitas erodadas en conos que forman acantilados marinos. Básicamente es más o menos esto que ustedes ven por aquí. Esta es una foto real del volcán. Este es el cono del cráter, y acá en el fondo está la lava, el lago de lava que nos incumbe en el estudio. Y esta es la pluma de gas que todo el tiempo está saliendo, está constantemente saliendo. Por otro lado, Kelly en el 2008 describió el grupo volcánico McMurdo como un vulcanismo alcalino, producto de rifting intercontinental y de extensión al oeste del mar de Ross. El Monte Erebus se caracteriza porque está ubicado sobre la placa antártica, y una curiosidad de esta placa es que aproximadamente el 97% de sus bordes son de tipo divergente. Eso, además de que exista rifting intercontinental, hace que exista como toda esta variedad de geología de campo y de estructuras presentes junto con la composición que se observa. Además, la formación del volcán se describió en 3 etapas. La primera ocurrió de hace más o menos 1.3 a 1 millón de años y constituyó la construcción del escudo Protereus, que es como un primer vestigio de lo que va a ser el volcán. Luego, de 1 millón de años a 250.000 años, se dio la etapa de construcción del Protereus, ya como la formación del cono en sí, y la última es la construcción del cono del Erebus moderno, que es de 250.000 años a el día de hoy. Ahora, ya para entrar un poco más en contexto, este volcán se ha podido describir como con 2 estadios principales de comportamiento. El primero es de desgasificación explosiva, que involucra erupciones de tipo estrombolianas, y el segundo es un comportamiento efusivo y de desgasificación pasiva. Este comportamiento de desgasificación pasiva y efusivo es el que nos interesa, el que fue abordado dentro del estudio. Y pues acá ustedes pueden ver, estas son fotografías que se tienen de ese comportamiento efusivo en el observatorio del volcán para la laguna de lava. Y lo que más nos importa es esta desgasificación pasiva, que como ustedes pueden ver en estas fotos que también son del Monte Erebus, es constante, pero pues presenta una particularidad muy importante, que es esto. Se tienen registros geoquímicos de la composición de esa pluma de gas y además registros de las oscilaciones de esta altura de la laguna de lava, que van de 1 a 1.5 metros. Lo que podemos ver en esta gráfica es que aproximadamente cada 10 minutos tenemos cambios en los ciclos, tenemos estos tipos de ciclos en la composición de la pluma de gas en cuanto a las especies químicas medidas en la atmósfera. Entonces, aquí vamos a entrar un poco con la teoría base, y es cómo acoplamos modelos físicos y geoquímicos para explicar la dinámica del ascenso del magma para un tipo de volcán como este. Entonces yo me remonto al estudio de Casalla en el 2004, en el que él y los demás autores lo que hicieron fue proponer un modelo de convección sencillo en el que consideran 3 fases. Una de fluido, que es esta roja, que contiene una fase gaseosa y cristales, básicamente dados por estas especies. Entonces, luego, más adelante, en el 2012, Burgiser propuso un modelo para calcular este tipo de ascenso a partir de recompresión de las especies gaseosas en la pluma de la atmósfera. Entonces, este modelo se llama T-Compress, y lo que hace es que toma las especies que están aquí en la atmósfera, en el lago de lava, y las recomprime a la profundidad de la cámara magmática que se tiene estimada. Y lo que hace es calcular cómo ocurre la partición de esas especies químicas para observar el comportamiento que se tiene.
Además de eso, él describió este comportamiento a través de ascenso de parcelas de magma de este tipo, en las que a una cierta profundidad se genera una parcela de magma y empieza a ascender. A medida que asciende, se genera una fase gaseosa y esta se empieza a descomprimir, haciendo que la velocidad de ascenso incremente y además la temperatura disminuya. Entonces, el sistema de convección está principalmente dado por el ascenso de estas parcelas de magma, que cuando suben, disminuyen su temperatura y se sumergen por cambios en la densidad a través de estas corrientes azules que ustedes ven hasta el fondo para volver a calentarse y subir de nuevo. Básicamente, cada parcela de magma de estas que ustedes ven aquí está sometida a tres fuerzas principales. Una fuerza de flotabilidad, una fuerza viscosa y una fuerza de gravedad en cada intervalo de tiempo. Entonces, Molina en el 2015 adaptó el modelo de Burgisser y abordó diferentes escenarios para poder explicar estas oscilaciones geoquímicas y físicas del nivel de la lava, del lago de lava, a través del ascenso de parcelas de magma. Entonces, inicialmente Oppenheimer en el 2009 propuso tres fuentes de gas, las cuales las llamó conduit, top y lake, cuya diferencia no solo está en la composición, sino también en el flujo másico de gas que contiene. Aquí especifico los valores de flujo másico y los escenarios considerados por Molina fueron estos cuatro. El primero dice que parcelas esféricas ascienden intercaladamente, siendo dos composiciones diferentes. Entonces, cada fila es un escenario y lo que estamos viendo en cada columna es cada 5 minutos, el cambio del tiempo en 5 minutos. Esto explicaría las oscilaciones y, dada la composición en cada una de las parcelas que llega a la superficie, se detiene la composición. El escenario 2 es un tipo de ascenso en el que se tienen dos composiciones distintas, pero solo una viene a través del conducto y en el tiempo el lago de lava mismo genera otra parcela mucho más pequeña de otra composición que es la que justifica la oscilación en el nivel de la laguna. El tercer tipo de escenario es un flujo continuo de una única composición, es decir, esto está ascendiendo constantemente y sucede lo mismo que acá. La laguna genera una fuente de gas por sí misma e introduce una parcela que es la que generaría la oscilación en el nivel de la laguna. Y finalmente está el cuarto escenario, que es ascenso de parcelas, idéntico que en el escenario 1, pero de tipo esferoidal, es decir, como si fueran más o menos elipses. Porque recordemos que cuando estamos hablando de ascenso de magma, dos parámetros muy importantes son tanto la geometría del conducto como la geometría de las parcelas de magma que están ascendiendo. Es por eso que pues, se consideran estos cuatro escenarios, aunque en cuanto a la geometría del conducto, se estableció que iba a ser solo un conducto. Sin embargo, este estudio se aterriza únicamente para los escenarios 1 y 4, en los que tenemos parcelas alternantes, tanto esféricas como esferoidales. Entonces, el método de solución que ellos propusieron es que a partir de fijar estos inputs, que consisten del volumen inicial de gas, el contenido de agua, el peso molecular total del gas, la fracción másica del gas y la temperatura de ascenso, es posible calcular la temperatura de descenso, es decir, de estas corrientes azules, y por ende calcular verificando que el flujo másico de la laguna sea compatible con las observaciones en campo. El método de comprobación es básicamente probando la geometría tanto de las parcelas como del conducto. Entonces, inicialmente tenemos que se confirma un escenario si el radio del conducto es mayor a 10 y a su vez es mayor a la parcela que va ascendiendo. Y además, el radio mínimo de este conducto tiene que ser menor a 10, qué pena, y mayor
al de la parcela. Esto básicamente quiere decir que la parcela siempre va a tener que caber dentro del conducto y el conducto nunca va a poder ser mayor que el tamaño de la laguna. Eso es básicamente lo que dice. Eso es básicamente como el resumen del criterio de selección. Hay otra opción que es aceptar el escenario marcándolo con tal vez si la única condición que no se cumple es que el radio máximo del conducto sea mayor o igual a 10, es decir, que esto sea similar al tamaño, al radio de la laguna. Es 10, el valor es 10 porque actualmente el radio de la laguna es de 20 metros, el diámetro, qué pena. Y si ninguna de estas condiciones se cumple, simplemente el escenario se rechaza. Entonces, hasta ahí es como el avance que se había tenido en cuanto al estudio a este tipo de ascenso de magma. Aquí es donde ya empieza como el nuevo aporte del trabajo y es en la introducción del concepto de IBF y coalescencia. IBF corresponde a Interbubble Film, que es lo mismo que la película que existe entre dos burbujas y básicamente consiste en este proceso. Tengo dos partículas aproximándose y yo quiero estudiar qué pasa en la interfaz que va a generarse entre las dos. Tenemos estos tres mecanismos que conllevan a una coalescencia, pero básicamente el estudio está enfocado en estos dos para producir coalescencia debido a que en el que se forman como montañas, sí, montañas hacia adentro de la burbuja, ocurre únicamente cuando el tiempo de relajación del magma es lo suficientemente grande como para que este mecanismo se dé. Y dadas las condiciones del magmatismo de este volcán, no es un mecanismo válido. Entonces ahora les voy a comentar un poco los supuestos que manejé para permitir la coalescencia y que introduje en el modelo. El primer supuesto es que el desplazamiento diferencial de las burbujas dentro de la parcela de magma es insignificante. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una parcela de magma, esta, yo voy a ignorar el hecho de que estas burbujas pueden moverse significativamente dentro como para encontrarse. El segundo supuesto es que las burbujas en cada paso del tiempo existen en poblaciones del mismo tamaño y están distribuidas normalmente. Es decir, que lo más probable es que la mayor frecuencia de encontrar una burbuja sea en el centro de la parcela y no al borde, y que en un momento del tiempo o en una profundidad, el tamaño de todas las burbujas va a ser el mismo. El tercer supuesto es que la porosidad de las parcelas va a ser distinta a cero en la profundidad de generación. ¿Esto qué significa? Significa que cuando en el conducto, a la máxima profundidad en la que se me empiecen a generar estas parcelas, yo voy a iniciar con parcelas que van a tener al menos un porcentaje mínimo de gas. Y el cuarto y más importante supuesto es que ahora las parcelas de magma van a poder interactuar entre sí, generando zonas de transferencia de gas entre parcelas adyacentes. Esto es lo más importante debido a que es la restricción número 2 del estudio de Molina en el 2015, en el que básicamente a través de estamos permitiendo que ocurra coalescencia. Entonces, como ahora dos parcelas de magma van a interactuar, cada vez que dos parcelas se encuentren e interactúen y se genere esta zona de transferencia de gas, vamos a considerar que los dos son padres, son parcelas padres, y el resultado va a ser una parcela resultante o híbrido según la composición de los padres. Entonces, básicamente, el resumen de este estudio, ¿cuál es? Yo parto de que tengo estas observaciones cíclicas que quiero intentar explicar a través de las dinámicas de ascenso de magma y de la coalescencia de burbujas, pero ¿cómo lo voy a hacer? Puedo comparar las dos fases, los dos estudios, este trabajo en el que se permite que las parcelas puedan intercambiar gas, contra el estudio de Molina que simplemente fijaba la fase gaseosa
como estática prácticamente a lo largo del ascenso. ¿Eso cómo lo voy a hacer? A través de la introducción de la interacción entre parcelas y la modelación de la coalescencia a través de unos mecanismos definidos por Castro en el 2012, que ya les voy a comentar cuáles son. Entonces, la pregunta que surge en este momento es, ¿qué va a pasar? ¿El resultado debería cambiar? ¿O debería ser el mismo? ¿O qué es lo que va a suceder? Eso me lleva a mostrarles la formulación para la coalescencia de burbujas. Entonces, como les indiqué en esta diapositiva, el primer paso es permitir que las parcelas de magma interactúen entre sí. Para eso, uno considera el caso en el que para cada paso del tiempo, según la profundidad, yo tengo intersectadas dos parcelas en las que la fracción másica de gas se va a sumar y se va a transferir, generando un diferencial de presión desde la zona de mayor a menor presión, si lo vemos como que esto está en un conducto a profundidad. Y además, el peso molecular total del gas va a ser la sumatoria de cada una de las fracciones molares por el peso molecular. Esto en otras palabras es la porosidad de cada una de las parcelas. Entonces esto me da indicios de que yo debería esperar, yo debería estar pendiente sobre el cambio de la población de las burbujas en cada una de las parcelas a medida que ocurre el ascenso. Entonces, ¿esto cómo se hace? Esto se hace a través de la formulación de la coalescencia. Entonces, como les conté, yo solamente trabajé dos mecanismos de la literatura, el cual el primero es drenaje, drenaje de fundido desde esa película que se forma entre las burbujas, y el otro es el estiramiento de la película que existe entre las dos burbujas. Entonces, ¿cómo hice esto? Básicamente lo que hicimos fue hallar una expresión para el número total de burbujas de una parcela como un decrecimiento exponencial con el tiempo. La pregunta aquí es, ¿cuál tiempo? Y el tiempo, este tiempo característico, depende del método de coalescencia que yo haya escogido, los cuales son estos dos, tanto por drenaje como por estiramiento de la película. Esta es una primera aproximación a la coalescencia. Por otro lado, se comparó con el número de burbujas con cada paso del tiempo, también mediante esta expresión. Esta expresión fue una derivación matemática que con mi directora obtuvimos a partir de la geometría del problema. Y finalmente se comparó con el número de burbujas para una parcela como un decaimiento exponencial, pero para un tipo de magma que es mucho más viscoso. Esto sale de un estudio de Kyle, en el que él, a través de experimentación de muestras sintéticas y naturales en el laboratorio, llegó a decir que este lambda equivale a 0.018. Se quiso hacer esa comparación para ver qué tan válida era esa aproximación en este caso. Finalmente se tienen esta aproximación de igual manera geométrica para el radio de la burbuja, porque recordemos que todas las burbujas tienen el mismo tamaño, que depende directamente del número de burbujas. Listo. Entonces, el método de solución es similar al anterior. Tenemos los mismos criterios de selección en los que básicamente queremos comprobar que cada parcela de magma que ascienda quepa dentro del conducto y que el conducto sea a lo sumo igual al diámetro de la laguna, y que además se cumpla el flujo másico que se observa en la pluma de gas en el cráter. Entonces, este es como el método de solución de cómo existía, de cómo existía el modelo anteriormente. El introducir la coalescencia permite que ahora el número de inputs que se necesitan sea mucho menor, haciendo que únicamente se necesite el volumen inicial de gas a profundidad, el contenido en agua y la temperatura de ascenso del magma. Con esto, nuevamente se calcula la temperatura de descenso y pues
por ende, por acá en el intermedio, están las geometrías tanto de la parcela como del conducto y finalmente los flujos másicos de gas en la superficie. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Yo traté dos escenarios, de los cuales salieron 4 casos, y principalmente quise comparar mis resultados con 3 de los resultados que fueron publicados en el paper de Molina en el 2015. Entonces, el primer resultado es el caso número 7 que trató Molina, en el que es el escenario 1, es decir, parcelas esféricas alternantes de 2 composiciones que generan una oscilación de 1 metro en la altura del nivel del lago de lava. En este caso, se establecieron porosidades de 70% para ambas composiciones, y lo que vemos aquí, este es el resultado de Molina y estos son los resultados de mis simulaciones, y lo que se puede observar es que son las trayectorias de ascenso de las parcelas de magma a través del conducto. Lo que se puede ver es que cuando tenemos 2 composiciones iguales, se obtiene un escenario, y cuando mezclamos composiciones de magma, se tiene otro escenario. Lo importante de esto es que, como ustedes pueden ver aquí, la parcela negra es el resultado de combinar las composiciones verde y amarilla. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí la parcela no cabe dentro del conducto. Es por esto que el escenario híbrido, que híbrido me refiero a las 2 composiciones diferentes, se rechaza, mientras que este sí cumplió con todos los criterios de selección y por ende se pudo aceptar el escenario. El segundo caso es el 79 hecho por Molina, en el que ahora estamos trabajando el escenario 4, que son parcelas esferoidales alternantes de 2 composiciones que también generan 1 metro de oscilación en la altura del nivel del lago de lava, y se tienen porosidades de 70% para ambas. Lo que se puede ver aquí es que igual tenemos las trayectorias de ascenso, pero aunque estos resultados gráficos no trabajan con los valores extremos que son evaluados en los criterios, se concluyó que el criterio más importante no fue cumplido nuevamente en el escenario híbrido, a pesar de que gráficamente aquí pareciera que sí, pero esto es solo porque trabaja con los diámetros promedios, pero eso se tiene que cumplir para todos los diámetros. En cambio aquí sí se obtuvo una geometría y un ascenso en el que no se respeta el hecho de que la parcela tenga que caber dentro del conducto y el conducto no supere de manera desproporcionada las dimensiones de la laguna. Por otro lado, está el caso número 107 de Molina, en el que nuevamente tenemos un escenario 4 de parcelas esferoidales de 2 composiciones que generan una oscilación de 1 metro en la altura del lago de lava y con porosidades de 70%. Básicamente, nuevamente vemos que para cuando tenemos composiciones iguales, se tiene un escenario que es aceptado, y cuando tenemos una composición híbrida, no. Entonces, ahora viene como la verificación de los resultados. Básicamente, si yo estoy cambiando la fracción másica de gas al introducir una zona de transferencia de gas en las parcelas, yo debería esperar un cambio en las propiedades físicas de cada una de ellas a medida que el magma asciende. Entonces, como les comentaba anteriormente, cada parcela está sometida a 3 fuerzas: una fuerza de flotabilidad, una fuerza viscosa y una fuerza de gravedad. Entonces, si yo estoy cambiando la fracción de gas dentro de cada una de las parcelas, estoy introduciendo cambios en las viscosidades. Y si introduzco un cambio en la viscosidad, debería esperar un cambio en la velocidad de ascenso. Estas 2 gráficas que les muestro son particularmente para el caso número 107, que para los que no lo recuerden, es el escenario 4 en el que tenemos parcelas esferoidales alternantes de porosidades de 70% cada una. Entonces, aquí, primero vamos a observar la viscosidad,
en función de la profundidad, como si estuviéramos dentro del conducto, y lo que vemos es que a grandes profundidades, dado que la fracción no ha habido coalescencia y la fracción de gas todavía es muy pequeña, la viscosidad se mantiene similar para ambos casos. Sin embargo, a medida que vamos ascendiendo, la curva azul es del estudio de Molina y la curva verde es de este estudio, se puede observar que la viscosidad incrementa. Esto es de esperar porque pues se tiene que la fracción gaseosa en cada parcela aumenta. Ahora, ¿esto cómo se ve en términos de ascenso de velocidad de cada parcela dentro del conducto? De igual manera, la curva azul es del estudio de Molina en el 2015 y la curva verde es de este estudio. Lo que se puede observar es que tal y como se esperaba, este cambio en viscosidad generó un cambio en la velocidad de ascenso, tal que al introducir una mayor fracción gaseosa, se tiene un ascenso más rápido, es decir, la curva verde. Ahora, para la validación de los resultados, pues les voy a mostrar un poco el comportamiento de las variables que introduje. Inicialmente está el tiempo de ruptura de la película que existe entre las dos burbujas. Aquí lo que les estoy mostrando es que estas dos curvas, esto son los dos mecanismos propuestos por Castro en el 2012 en función de la temperatura. Y lo que se puede ver es que el mecanismo de drenaje de esa película entre burbujas sucede abruptamente. O sea, es un mecanismo que toma bastante tiempo para romper la película y generar la coalescencia. Sin embargo, vemos un comportamiento mucho más moderado en el estiramiento. Y lo curioso de esta gráfica lo que nos muestra es que al graficar también el tiempo de ascenso máximo para cada profundidad, se puede concluir que únicamente es factible encontrar coalescencia para este caso en específico cuando alguna de estas dos curvas de los mecanismos se encuentra por debajo o hasta una intersección con la curva verde. Esto en este momento nos está sugiriendo que la coalescencia está ocurriendo únicamente desde esta profundidad hacia arriba para este mecanismo. Entonces aquí como que surge la duda y bueno, digamos por acá también. Pero acá nos surge la duda de qué pasa en el intermedio. Por otro lado está el radio de la burbuja. Este tamaño, si las burbujas están coalesciendo en cuerpos cada vez más grandes, ¿qué tamaño van a tener? Entonces, como les recordaba, es mediante esta aproximación fue que se calculó el radio de la burbuja y este es un parámetro que depende del número de burbujas. Es por eso que ahí pudimos meter todas las expresiones que utilizamos. Sin embargo, acá descartamos nuevamente el drenaje de la película entre las burbujas debido a que no convergió a ningún valor. O sea, fueron valores absolutamente pequeños, lo cual nos mostraba que al parecer no implicaría necesariamente una coalescencia. Sin embargo, para los otros se observa un crecimiento bastante abrupto y lo que para evitar que esto se fuera a infinito, estas curvas fueran a infinito, lo que hice fue que en la formulación del modelo hice que el modelo convergiera una vez la burbuja alcanzaba un tamaño muy poco inferior al tamaño de la parcela de magma. Entonces, por lo menos se pudo validar que estas tres expresiones sí dieron algo, entre comillas, razonable, pero no tanto, que ya les explico por qué. Por último, está el número de densidad de burbujas, que es el número de burbujas que tenemos en la parcela, esta vez en función de la temperatura, en función de la profundidad. Y lo que tenemos es que, nuevamente, para las 4 aproximaciones, únicamente estas tres resultaron ser válidas y esta fue descartada. El motivo de aceptarlas y descartarlas es que si yo estoy coalesciendo burbujas, cada vez mi número de burbujas debería ir decreciendo, en este caso exponencialmente, llegando hasta cero. Pero este método, este mecanismo de drenaje
posee problemas de convergencia, ya que muestra un descenso, pero nuevamente asciende a ser el número inicial que se asumió para el número inicial de burbujas. Aquí es importante resaltar que este número inicial de burbujas fue, fue estimado porque inicialmente no hay manera de calcularlo y la mejor aproximación sería de manera experimental, pero para el estudio no se contó con eso y no existe reportes en literaturas que hagan este tipo de estudios para precisamente magmas de este tipo. En cuanto a las conclusiones, pues básicamente la conclusión más importante es que la coalescencia de las burbujas sí altera la manera en la que el magma asciende a lo largo del conjunto del conducto y además sigue siendo un mecanismo válido para poder explicar cómo es que están ocurriendo esas oscilaciones de composición tanto geoquímicas como de nivel de la laguna de lava. La segunda conclusión es que se pudo demostrar que la geoquímica sí o sí está acoplada a la física del ascenso del magma. Es por eso que uno no puede intentar hacer este tipo de explicaciones de desgasificación, bien sea usando únicamente un modelo geoquímico o un modelo físico, ya que se va a encontrar la necesidad de utilizar ambas. La tercera conclusión del estudio es que la modificación del contenido de gas me genera un cambio en la porosidad y por ende estoy cambiando todas las variables físicas del sistema. Eso lo pudimos presenciar con el cambio en la viscosidad y en la velocidad de ascenso pues, de cada parcela. La cuarta conclusión de este estudio es que, como pudimos ver, la coalescencia de burbujas sí puede ocurrir en escalas eruptivas para este volcán en específico, pero ninguno de los mecanismos estudiados opera a escalas lo suficientemente cortas como para que esté presente, como para que suceda a lo largo de todo el conducto. Y es como ese misterio que les exponía aquí. No sabemos qué pasa en este intermedio, pero al menos sí se puede decir que estos mecanismos generan coalescencia en escalas eruptivas para este volcán. Por último, la última conclusión del estudio es que el modelo encuentra sus limitaciones cuando uno intenta aproximar la población, la población de burbujas, debajo de la profundidad de intersección, de la última profundidad de intersección. Porque a esta altura las parcelas ya se han separado y están ascendiendo tan lentamente que el mecanismo no alcanza a ejecutar la coalescencia contra el ascenso hasta la laguna, hasta la superficie. En cuanto al trabajo futuro de este trabajo, se espera que algún día, y esto es algo que me gustaría como algún día hacer, es experimentar con muestras naturales o sintéticas, hacer experimentos de compresión y descompresión de las muestras para poder hacer análisis estadísticos de poblaciones de burbujas y tener una aproximación mucho más precisa del número de densidad de burbujas, que ese también da una idea del número inicial de burbujas, que era el 10 a la 13 que les mostré anteriormente. La segunda recomendación es que se implementen la coalescencia a los escenarios en los que se tiene un flujo continuo de magma, que era ese escenario 3 que no, por cuestiones de tiempo no pude analizar. La tercera recomendación es que se incluya el efecto de difusión de gas del magma a burbujas o al revés, y además que se tenga en cuenta la interacción de las fases gaseosa y cristalina dentro del modelo, ya que ninguno de los modelos que les he explicado tiene en cuenta las interacciones que existen entre las burbujas y las superficies de los cristales, y mucho menos los núcleos de los cristales a medida que el magma asciende. Luego está explorar el rol que tiene la movilidad de las burbujas. Yo les conté que uno de los supuestos que yo manejé era que no existiera un movimiento diferencial de las burbujas dentro de cada parcela de magma.
sería interesante ver qué pasa cuando esta restricción se libera y ver qué pasa con la coalescencia. Por último, está estudiar otros mecanismos de coalescencia propuestos por otros autores, como el que les acabo de nombrar, que es la colisión de burbujas dentro de la propia parcela, que anteriormente fue propuesto por Gonerman y Manga en el 2012. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias Luis Felipe por tu charla, muy chévere, muy ilustrativa. En este momento entonces haremos espacio para las preguntas. Vamos a dar un tiempo por lo menos de unos 10 minutos, 12 minutos. Entonces creo que en el chat ya tienes alguna pregunta. Listo. A ver. María Paula me pregunta que qué herramienta usé para los modelamientos. Bueno, yo trabajé a partir de este modelo que Burgiser hizo en el 2012, que se llama Decompress. Sin embargo, yo modifiqué ese modelo para introducir la coalescencia y recalcular todas las variables. De pronto, si quieren, se los muestro. Básicamente es un Excel en el que él tiene los datos de tanto de presión como de partición de cada una de las especies gaseosas, y lo que yo hice fue introducir las ecuaciones de coalescencia para ver cómo cambiaban todas las variables del sistema y pues graficar cada una de las variables nuevamente. Aquí creo que sí lo están viendo, no sé. Este es como el modelo, ojalá lo estén viendo, en el que básicamente tenemos aquí los inputs, y este es como el planteamiento del escenario, y lo que yo hice, el modelo llega hasta aquí. Es básicamente, acá tenemos un gráfico de cada una de las parcelas de magma a lo largo del conducto. Y posteriormente, pues yo lo que hice fue recalcular todo el modelo, introduciendo la coalescencia acá de las burbujas. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, porque creo que no hay más. Sí, creo que, no sé si hayan más preguntas, ¿alguien? No, Luis Felipe, creo que no. Creo que ya nadie más Sí, hizo una creo que no. pregunta. Espero que sí. Alguien dijo sí. Ah, sí. No sé si. Valentina dice, ¿se puede hacer algún análisis de las muestras de campo para entender mejor tu hipótesis? ¿Qué se podría hacer? Sí, pues, si yo, si yo pudiera tener muestras de este volcán, yo pienso que lo más prudente por hacer y lo más urgente es experimentos de compresión, someter las muestras a presiones muy altas y a temperaturas muy altas, y luego simplemente soltar abruptamente la presión y enfriarlas rapidísimo para ver cómo se comportan las vesículas al interior. Y digamos, yo vi varios artículos relacionados con esto, en los que uno puede partir la muestra una vez está fría y no solamente contar las burbujas, sino hacer un modelo estadístico de la población de las burbujas, incluso en 3 dimensiones. Y esto sería una aproximación increíble
el número inicial de burbujas en la profundidad de formación de las parcelas de magma y pues para entender bien mejor cómo, qué mecanismo me está resultando en números de burbujas más probables. Eso es como la respuesta a la pregunta, Valentina. Y aquí Oscar me pregunta, ¿se puede aplicar este modelo a otros magmas con similar composición? Sinceramente, yo pienso que sí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay como varias restricciones que son muy encerradas a este volcán en específico. Entonces, si, no sé, si tenemos otra laguna de lava y vemos oscilaciones similares o cosas así, yo pensaría que sí. Sin embargo, sería interesante ver si la explicación del ascenso del magma por parcelas es válida para otros tipos de volcanes. He visto que para el Stromboli y para el Saint Helen, que creo que está en Japón, no me acuerdo, explicaron el ascenso del magma de esta misma manera. Entonces, en definitiva, sí. Y no sé, no estoy seguro si esos volcanes también incorporan coalescencia, creería que no. Entonces, sería como chévere ver si se puede aplicar a esos volcanes también.